Gálatas capítulo 4 vamos a ocupar esta mañana verso 8 y 9 para meditar en estas dos escrituras, en estos dos textos, en estos dos versos, y de esta manera enfocarnos en nuestro caminar y en nuestra relación con Dios. Gálatas capítulo 4 verso 8. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Muy bien, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 4 verso 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Oramos sobre esto para que el Señor nos ayude. Padre, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que mientras meditamos en tu palabra, el entendimiento, la claridad de las ideas pueda sernos dada, de manera que podamos esta mañana ser afirmados, ser establecidos, y que podamos recibir, Señor, un entendimiento de tu palabra que nos permita bendecir, compartir con otros. En el nombre de Jesús te damos las gracias por la vida y te pedimos que nos hables. Te pedimos que reveles tu voluntad, que reveles tu propósito, que te reveles a través de tu palabra mientras meditamos en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Padre. Amén. Aleluya. El tema de esta mañana lo extraje de Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9, y son tres pequeñas frases que usted encuentra insertadas ahí. Es no conociendo a Dios, luego conociendo a Dios y finalmente siendo conocidos por Dios. En Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9 yo encuentro lo que serían tres niveles de la condición humana, o en otras palabras, tres grupos de seres humanos. Los que no conocen a Dios y como no lo conocen, adoran a lo que no es Dios, adoran ídolos, adoran lo que es vanidad, adoran los elementos de la tierra. Aquí en el país tenemos gente con raíces indígenas que adoran el fuego, que adoran la tierra. Creo que allá en Perú le llaman la Pachamama y también es una forma de adorar la tierra. Entonces, cuando no se conoce a Dios, y aquí está el primer grupo de personas, se adora lo que no es Dios. Se adoran ídolos, se adoran elementos, se adoran figuras, se adora lo que no es Dios. Y Pablo le dice a los Gálatas que ellos antes no conocían a Dios, pero luego lo lleva a otro nivel, o también otro grupo de personas, los que conocen a Dios. Y las personas que conocen a Dios son aquellos que a través de la palabra, a través de la Biblia, han llegado a un entendimiento que hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. No es que haya un Dios del fuego, un Dios de la lluvia, un Dios del amor, un Dios de los terremotos, un Dios del viento. No, hay un solo Dios todopoderoso. Hay un solo creador de los cielos y de la tierra. Y Él se reveló con el nombre de Jehová, el que es, el eterno, el existente. Y luego se reveló en la persona de Jesucristo. Y por eso en la Biblia nosotros encontramos allá en un libro, en el libro de Proverbios, nosotros encontramos que hay una pregunta y ¿sabes cuál es el nombre de Dios? ¿Y sabes cuál es el nombre de su Hijo? Proverbios 34. Cuando ya hablamos de conocer a Dios, entonces hablamos de alguien que ya tiene un entendimiento, que ya tiene un conocimiento sobre la identidad de Dios, sobre el carácter, la naturaleza de Dios. Y esto nos presenta a un segundo grupo. El primer grupo son los que no conocen a Dios, adoran ídolos. El segundo grupo son los que ya saben quién es Dios, los que ya saben cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, como se pregunta aquí. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes. ¿Cuántos lo saben? Entonces ustedes ya conocen a Dios. Ya no están en el grupo de los que no conocen a Dios. Están en el grupo de los que conocen a Dios. Pero a mí me llamaba la atención que en esta frase o en esta escritura que hemos leído, el apóstol Pablo como que recapacita en la dirección del escrito y después de decir conociendo a Dios, dice más bien, mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Y esta es la frase que realmente me inquietó para poder compartir con ustedes esta mañana. Porque siendo conocidos por Dios es un tercer nivel de la condición humana. O es un tercer grupo. Ya tenemos los que no conocen a Dios, los que conocen a Dios y luego el tercer grupo, los que son conocidos por Dios. Y Pablo sabe que hay una gran diferencia entre solo conocer a Dios y ser conocido por Dios. Así que a través de esta escritura de Gálatas, que utilizamos esta mañana como base, vamos a detenernos y a ampliar estas ideas y resumir el tema del mensaje a únicamente dos frases: conociendo a Dios o siendo conocidos por Dios, en base a Gálatas capítulo 4, verso 8 y verso 9. Así que me detengo en cada uno de los aspectos. Tenemos tres aspectos: no conocer a Dios, conocer a Dios y siendo conocidos por Dios. Comencemos con el primero. No conociendo a Dios. ¿Qué significa no conocer a Dios? Significa no saber quién es Él. No saber cómo se le honra. El apóstol Pablo tiene que enfrentarse a un montón de gente religiosa en Atenas. Y hay una descripción acerca de la actitud que los atenienses tienen, porque como no conocen a Dios, no saben cómo adorarle. Piensan que Dios habita en templos humanos. Piensan que Dios tiene necesidad de ser honrado con las cosas materiales. Piensan que Dios puede ser representado con objetos de diferentes materiales. Cuando no se conoce a Dios ni su palabra, la gente cae en la idolatría. La gente representa a Dios de muchas maneras. La gente considera sagradas, divinas, cosas que no son sagradas. Y eso es lo que sucedía en Atenas. No conocer a Dios significa no conocer la obra redentora de Cristo, ni entender los planes o los misterios o los propósitos que Dios tiene, que han sido revelados en su palabra. No conocer a Dios incluye no saber que Él es espíritu. Dios es espíritu y no está limitado a una forma humana. Existe por ahí un movimiento desde hace varios años en México que están enseñando unas cosas todas atravesadas, todas heréticas, que el Espíritu Santo es mujer y que Dios tiene cuerpo. Y usted sepa y recuerde que yo le he estado predicando, estamos en los tiempos de grandes herejías, tiempo de gran confusión, tiempo de apostasía, y usted tiene que tener cuidado con lo que está oyendo, con lo que está creyendo. Usted tiene que examinar la palabra porque vivimos en un ambiente terrible de gran confusión. Ahora, la gente en el mundo que no conoce a Dios tiene conceptos equivocados. Y esos conceptos equivocados lo llevan a tener una relación incorrecta. No entender que Dios es espíritu y que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y verdad, causa que mucha gente tenga que depender de una imagen. O que mucha gente tenga conceptos o creencias que lo llevan a una conducta equivocada ya en el desarrollo de su vida. No conocer a Dios entonces causa que la gente lo confunda con ídolos y dioses que son vanidad. Este primer grupo, en el cual no quiero detenerme mucho porque es fácil para nosotros entenderlo, es aquel grupo de personas, y es el mayor en el mundo, que por la ignorancia que tiene con respecto a Dios, al Dios verdadero, vive en este mundo sin esperanza. Porque quien no conoce al Dios verdadero no tiene esperanza de vida eterna. Quien no conoce al Dios verdadero no puede adorarle, no puede servirle.
Y este es el mayor grupo de los tres que le acabo de mencionar. Los que no conocen a Dios, los que conocen a Dios y los que son conocidos por Dios. Y esta mañana yo quiero llevarlo al punto de que usted entienda que es importante ser parte del tercer grupo. Ser conocido por Dios. Que Dios sepa quién es usted. Y no solamente que usted sepa quién es Dios. Terminando con esto de no conocer a Dios, encontramos en la palabra que Jesús va a decirle a algunas personas, yo no los conozco. Y esa misma palabra que Jesús ocupará para decirle, para rechazar a ciertas personas que incluso le van a decir, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús les va a decir, yo no los conozco. Esa misma palabra es la palabra que ocuparon los demonios que estaban en el Gadareno cuando le dijeron, yo te conozco, yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Esa palabra conocer, y es importante que se lo aclare porque luego de la de conocer a Dios y siendo conocidos por Dios es otra. La palabra conocer que se ocupa en la primera de las frases que estoy deteniéndome, donde dice no conociendo a Dios, es simplemente tener información, tener conocimiento o tener entendimiento. Entonces el primer grupo de personas es aquel que no tiene información sobre el Dios verdadero. No tiene entendimiento de quién es Dios. No tiene una comprensión de quién es Dios ni de lo que Él ha hecho, pero basado únicamente en la información correcta. Y es el grupo mayor de personas en el mundo, los que no conocen a Dios. No tienen la información correcta. Yo oigo a muchos creyentes hablar de esta manera. ¿Quién no ha oído el evangelio en El Salvador? Pues hay varios miles. Porque hay gente que no ha oído el verdadero evangelio. Ha oído un evangelio diluido. Conocen un evangelio lleno de religión y de mandamientos de hombre. Ese es otro evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo, ser salvos por gracia. Jesús murió por nosotros los pecadores. Jesús volverá. Ese evangelio hay mucha gente que no lo ha oído. Entonces el grupo más grande es el de las personas que no han oído la información correcta, no tienen el conocimiento y por lo tanto no tienen el entendimiento de quién es Dios. No conocen a Dios. Y esa misma palabra relacionada con tener conocimiento o entendimiento o tener la información correcta es la que el apóstol Pablo ocupa con los corintios. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 34. Pablo hablando con creyentes, Pablo dirigiéndose a cristianos que se supone que están en el lugar donde van a ser instruidos, enseñados, van a ser edificados en su fe, reconoce que hay personas que están perdiendo su tiempo asistiendo a la iglesia, están aprendiendo pero nunca aprenden, y entonces Pablo señala esto: velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y les está diciendo, allí en Corinto hay algunos miembros de la iglesia que no conocen a Dios. Se comportan como pecadores, se comportan como incrédulos, se comportan como mundanos, no están viviendo como si conocieran a Dios. Y de nuevo la frase o la palabra utilizada es la misma: tener la información correcta, tener un conocimiento o un entendimiento sobre quién es Dios. Y esa misma palabra es la que encontramos en Hechos capítulo 17, verso 23, cuando el apóstol Pablo, viendo que en esa región la gente era muy religiosa, él se sentía sorprendido de ver la inclinación que había hacia los ídolos de parte de los atenienses, porque ellos tenían una inclinación religiosa, un interés por conocer a Dios, se adoraban a muchos dioses, pero a Pablo le llamó la atención algo, que él encontró un altar y ese altar estaba dedicado al Dios no conocido. Entonces los atenienses no conocían al Dios de los judíos, que es el Dios verdadero. ¿Alguien dice amén? Que hizo los cielos y la tierra. Los atenienses
no conocían al Hijo de Dios. Los atenienses no tenían información de cómo adorar a Dios, cuál es la obra de Dios, cuál es el plan de Dios. Los atenienses no conocían a Dios y lo reconocían, y hasta en una placa escribieron eso: al Dios no conocido. Y Pablo, con sabiduría, ocupa eso como una base para poder predicarle al Dios que creó los cielos y la tierra y que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Pero el punto es, cerrando el primer grupo, que nosotros tenemos que saber o entender: el grupo más grande de seres humanos es el de aquellos que no conocen a Dios. No saben cuál es su carácter, no saben cuál es su naturaleza, no saben cómo servirlo, no saben cómo agradarlo. Pero nosotros ya hemos salido de las tinieblas y nosotros calificamos para entrar en el segundo grupo. ¿Alguien dice amén? En el de conocer a Dios. Ahora, hablemos de la aplicación de lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios significa saber cuál es su nombre, significa saber cuál es el nombre de su Hijo, como vimos en Proverbios 34. Significa llegar a conclusiones como esta: yo sé que Jesús es Dios. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo sé que Jesús es el ungido, el Mesías, el nacido de una virgen, que también es llamado Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Yo sé quién es Jesús. Yo sé que Él es el Salvador. Yo sé que Él murió. Yo sé que Él resucitó al tercer día. Él murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Conocer a Dios, hermano, definitivamente que cambia la posición del ser humano. Conocer a Dios no debe de ser simplemente un poco de información que nos hace salir de la idolatría y que nos hace salir de una vida de pecado, sino que conocer a Dios es algo un poco más amplio. Y de hecho la palabra que se ocupa en Gálatas es diferente, porque ahí la idea es que no solamente hay información y se llega a entender y a conocer, sino que se llega a estar seguro. ¿Cuántos están seguros que hay Dios en los cielos? Ya no es solo un asunto de conocer como tener información, sino así como Pablo decía, Pablo hablaba: estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido, yo sé. Pablo hablaba de la manera en que hablaba Job: yo sé que mi Redentor vive. Saber, conocer a Dios, realmente es mucho más que tener información. Esto hace muy importante entender la separación entre los tres grupos, porque el primer grupo ni siquiera tiene la información correcta. Pero en el segundo grupo se tiene la información correcta, se entiende, se comprende y por lo tanto hay una seguridad. Yo estoy seguro, hermano, que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo estoy seguro que el mundo no pudo aparecer de la nada. Yo estoy seguro que Jesucristo vino y partió la historia. Yo estoy seguro que Él volverá. Yo estoy seguro que el reino de los cielos será establecido en la tierra. Yo no solamente tengo información, sino que he llegado al punto de saber: Dios es real. Su presencia es una realidad. Los milagros están disponibles. Estoy seguro de que Dios oye cuando clamamos. Entonces el segundo grupo, el grupo de las personas que conocen a Dios, tienen no solamente la información correcta, sino que llegan a tener una seguridad. Llegan a estar conscientes de la existencia de Dios y entonces se profundiza en elementos como su carácter. Jeremías capítulo 9, verso 24, Dios se revela. Y Dios habla acerca de que no se alabe el fuerte en su fortaleza, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico por sus riquezas, sino que si alguien se va a alabar o a gloriar, que se gloríe de entenderme y conocerme, dice el Señor. Ahora, conocer a Dios significa conocer su carácter.
Conocer que Él es Jehová, que hace misericordia, justicia y juicio. Veamos dos ejemplos. Hay iglesias donde no conocen a Dios y ellos sostienen: alma que pecare, esa morirá, y echan y desechan a las personas de la congregación porque no conocen a aquel que es Padre de misericordias. No conocen a Dios y se ponen así muy estrictos, muy fariseos, muy religiosos. Y ellos mismos estorban de que la gente pueda perseverar o continuar en comunión con la congregación y con Dios en el momento que alguien cae en pecado. No hay restauración, no hay perdón, no hay misericordia, porque no conocen que hay misericordia. Yo he conocido a algunos que evangelizándolos me dicen: no, es que yo ya fui cristiano, hermano, pero yo perdí mi oportunidad. Y yo le pregunto: ¿cómo es eso que perdió su oportunidad? Sí, es que a mí ya me desecharon porque yo pequé, y como la palabra dice: alma que pecare, esa morirá. A mí ya me excomulgaron, ya me sacaron de la iglesia. Yo tengo que volver a enseñarle el evangelio y hacerle saber que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y que Él puede restaurar a aquel que se humilla. Y tengo ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el rey Acab, uno de los reyes más malvados, y Dios habla juicio sobre él. Pero cuando el rey Acab se humilla, Dios le dice al profeta: mira, le dice, fíjate que Acab se arrepintió y hasta está llorando como un niño. Anda a decirle que no voy a traer los juicios ahora. Dios se arrepiente, por así decirlo, de traer juicio sobre un hombre malvado. Conocer a Dios significa conocer su carácter. Pero por el otro lado hay personas que viven en el pecado, pensando en que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios no va a traer ningún castigo, ningún juicio. Ese es el otro extremo en la iglesia o de grupos religiosos. Como no conocen a Dios, no saben que hay un juicio mayor para aquel que, conociendo el camino, se volvió atrás. Y la palabra dice: mejor le hubiera sido no haber conocido el camino que volverse atrás del santo mandamiento. Entonces, conocer a Dios significa conocer su naturaleza. Él es Dios que hace misericordia, que hace justicia y que hace juicio, y que quiere esas cosas de parte nuestra como su pueblo. Amén. Entonces, conocer a Dios tiene que ver con conocer su carácter, con conocer su naturaleza. Él es espíritu, Él es santo, Él es eterno, Él es el todopoderoso. Pero también conocer a Dios es conocer cuál es su voluntad. Estamos en el segundo grupo. Ya nosotros no pertenecemos al grupo de los que no conocen a Dios. Estamos en el segundo grupo, conociendo a Dios. Pero yo quiero primero que usted comience a inquietarse y a no estar conforme con lo poco o mucho que hasta el momento conoce de Dios, porque hay mucho más que todavía podemos aprender, recibir, y de lo cual podemos estar seguros. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su carácter, de su obra, de sus misterios. Si hablamos acerca del carácter, hablamos de la justicia, la misericordia, el juicio, la santidad. Pero si hablamos acerca de la voluntad de Dios, muchos creyentes no conocen la voluntad de Dios y consideran que Dios va a tratar con ellos de una manera dura, que Dios les va a golpear y les va a dar donde más les duela. No conocen la voluntad de Dios, no conocen cómo Dios obra. Hay creyentes que evangelizan a otros de esta manera: es que mira, si no querés por las buenas, Dios te va a pegar una gran arrastrada. No conocen a Dios, no saben. Dios atrae con cuerdas de amor. Dios dice: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Pero hay creyentes que no conocen a Dios y hablan de esa manera: Dios te va a dar donde más te duele, un hijo se te va a morir. No conocen a Dios. Predican un evangelio que no es el verdadero evangelio. No conocen el carácter, no conocen la voluntad, no conocen la naturaleza de Dios. Y entonces se habla de acuerdo a ese conocimiento equivocado. Pero conocer a Dios es entender su voluntad. Imagínese usted que a través de la palabra de Dios se nos revela que la voluntad de Dios es
que ninguno de los pequeños se pierda, dijo Jesucristo. Porque la voluntad de Dios, dijo el Señor Jesús, es que el que vea al Hijo de Dios y crea, no se pierda. Pongámoslo en términos todavía mayores. No quiero la muerte del impío, dice Jehová. Dios no quiere que muera ni siquiera el impío. Pero hay muchos que están mandando al infierno a un creyente que cayó en pecado. En lugar de hablarle de restauración, de arrepentimiento, de volverse a Dios, de consagrarse, de comprometerse y no volver a fallarle a Dios. No, hablan de condenación, hablan de juicio. Por no conocer la voluntad, por no conocer el carácter. Entonces Pablo habla acerca de este grupo de personas, los que conocen a Dios. En este grupo entonces podemos hablar de que los que conocemos a Dios podemos decir: yo conozco la obra de Dios, el sacrificio de Cristo. Conozco su palabra, conozco sus promesas, conozco sus mandamientos. Yo sé que habrá resurrección de los muertos. Yo sé que hay un juicio eterno. Así hablan los que conocen a Dios. Conocen las promesas de Dios y dicen: yo sé que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Hermanos, ser parte del grupo que conoce a Dios definitivamente que es una bendición. Porque ser parte del grupo de los que no conocen a Dios es ser parte de aquellas personas que viven sin esperanza. Pero ser parte de los que conocen a Dios, ser parte del grupo de los que conocen a Dios, nos coloca en una posición privilegiada, porque nuestra vida puede ser cambiada aquí en el tiempo presente y allá en la eternidad. Conocer la palabra de Dios, conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios, definitivamente cambia la vida de las personas. Ahora, en la medida que conocemos a Dios, en esa medida nuestra vida va a ser cambiada. Me alegraba yo ayer escuchar a una hermana, a una anciana, voy a decirlo así por la edad, que estaba testificando, dando gracias a Dios. Ella es de Santa Tecla, del grupo que va a graduarse de Santa Tecla. Y yo me gozaba de ver la libertad y la seguridad con la que ella hablaba, porque solamente Dios puede causar eso en la vida de las personas. Así como sucedió con Pedro, ¿verdad? Que predicaba de una manera tremenda, con una unción. Habían milagros extraordinarios que eran hechos a través de Pedro. Siendo un hombre sin estudio, siendo un hombre del vulgo, como dice la palabra. Porque el asunto es, cuando alguien conoce a Dios, su vida es cambiada. Y esta persona puede ser utilizada para cambiar y afectar la vida de otros. Así que ser parte del grupo de los que conocen a Dios ya es una gran bendición. Pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que desarrollarnos. Y yo quiero retarle esta mañana para que usted trate de profundizar en conocer el carácter de Dios, en conocer la voluntad de Dios, en conocer la obra de Dios, en conocer la palabra de Dios. Porque el conocimiento del cual el apóstol clamamos, aunque no veamos cambios, aunque no veamos respuesta, pero seguir creyendo, seguir conociendo, seguir actuando en base al conocimiento de que Él es fiel y que Él no nos va a dejar abandonados. Entonces hay que seguir creciendo en este asunto de conocer a Dios. Pero hay un detalle importante en este segundo grupo, y es el que hay que considerar para poder mejor anhelar ser parte del tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Siendo conocidos por Dios. ¿Cuál es el problema del segundo grupo? El problema del primer grupo es que no tienen esperanza porque no conocen a Dios. El problema del segundo grupo es, y aquí entran muchos cristianos evangélicos, que conocen la palabra, conocen la obra de Cristo, saben de milagros, saben de promesas, saben del plan de Dios, pero a pesar de que conocen a Dios y conocen la palabra, son desobedientes, no caminan en fe y por lo tanto no tienen comunión con Dios. Y esto es lo que nos lleva a que cada uno de nosotros debe de anhelar ser parte del tercer grupo, ser conocidos por Dios. Porque ser conocidos por Dios revela que hay una relación donde hay una identificación mutua. Yo conozco a Dios y Él me conoce a mí.
Es como algo que yo he ejemplificado con mis hijos. Yo sé quiénes son mis hijos y mis hijos saben quién es su padre. Y yo hago esa broma, ¿verdad? Si un niño me jala el pantalón y me dice, papi, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, le voy a decir. Yo reconozco quiénes son mis hijos y mis hijos reconocen quién es su padre. Entonces, en el tercer grupo hay una relación bien importante. Usted conoce a Dios. Usted conoce el carácter de Dios, usted conoce la obra de Dios, las promesas de Dios, la voluntad de Dios, pero también Él lo conoce a usted y dice, tú eres mío, tú eres mi hijo. Él lo reconoce a usted. Y ese tercer grupo realmente es muy importante porque nos habla de una relación, de una comunión con Dios. Juan capítulo 10. Verso 14 nos habla de esa comunión, hermano. En Juan capítulo 10, verso 14, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El punto de reflexión aquí es este. Mire, usted es miembro de la iglesia, mire, usted está registrado en la membresía, mire, ha permanecido por años perseverando en esta comunidad cristiana, en esta iglesia, y yo le conozco, lo identifico, y hay con la mayoría una relación que permitiría que yo pudiera dar fe de su perseverar, de su caminar en Cristo, de los años que ha permanecido involucrado en la iglesia, sirviendo, de cuántas veces se ha ido a la iglesia, de cuántos meses se desaparece y vuelve a aparecer. Por causa de que yo lo conozco, yo tengo una relación con usted, distante, cercana, intermitente o como sea, pero yo tengo un conocimiento de su vida y usted también tiene un conocimiento sobre mi vida. Pero en la relación con Dios, el asunto es este, que hay mucha gente que puede ser miembro de una iglesia local, pero Jesús no lo reconoce como parte de su rebaño. Jesús no lo reconoce como su oveja. Y vea lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy el buen pastor. Y luego Él agrega, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso es que este grupo, mis hermanos, es el grupo más, pero más importante de los tres. Porque hay una relación, hay una identificación. Mire, la palabra dice que nosotros por el espíritu de adopción llamamos a Dios Padre. Lo invocamos como Abba Padre. Es por el espíritu del Hijo. Y Pablo también dice en Romanos capítulo 8 que el espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios? Porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como yo le recibí, como yo creo en su nombre, por la palabra yo sé, tengo la información de que soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Porque el Espíritu dentro de mí me ha dado testimonio. El Espíritu me da el testimonio de que yo soy su hijo y Él es mi Padre y Él me ama. Y yo puedo tener esa relación con Él como de un hijo con su Padre. Ya es un nivel de experiencia, ya no es solamente información. Ya no es solamente aceptar a Cristo y ser parte de la iglesia, no, es tener una relación con Jesús donde Él es mi pastor, donde sé que Él está conmigo y que Él puede guiarme y que Él puede responderme cuando clamo y que Él va a manifestarse en mi vida. Entonces, préstele atención especial a esa frase. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor. Y las mías me conocen. De esto nos habla el tercer grupo del apóstol Pablo, siendo conocidos por Dios. Pablo quiere tratar de hacer que los creyentes en Galacia no sean engañados, no vuelvan atrás a tradiciones, a costumbres judías de guardar los días, la circuncisión y fiestas. Y entonces es que se dirige a ellos con esas palabras. Miren, ustedes antes no conocían a Dios, pero ahora ya lo conocen,
Ya saben sobre el sacrificio de Cristo, conocen sus promesas, conocen su palabra, ya saben cuál es el nombre de Dios, ya saben cuál es el carácter de Dios, ya lo conocen. Pero mejor que esto todavía, ustedes ya son conocidos por Dios. ¿Cómo es que se quieren volver a los rudimentos del mundo? ¿Cómo es que quieren continuar viviendo como en la ignorancia? Quieren continuar viviendo haciendo prácticas religiosas que no sirven o que no les van a beneficiar en nada. Ese es el entendimiento completo de los dos versos que hemos leído. Pero yo me estoy quedando únicamente con los tres grupos: los que no conocen a Dios, los que conocen a Dios y los que son conocidos por Dios. Y me interesa detenerme un poquito en esta parte, porque es hacia donde todos tenemos que enfocarnos, hermano. Ser conocido por Dios significa que Él sabe quién soy yo. Él me reconoce, Él me identifica, Él conoce mi corazón, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis caminos, Él conoce mi salir, Él conoce mi entrada, Él conoce si le temo, Él sabe si le amo, Él sabe cuáles son mis intenciones, mis planes y mis propósitos. Él me conoce a mí, como sucedió con Abraham. Dios dijo: le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él va a mandar a sus hijos después de él que anden en pos de mí. Dios conocía a Abraham. Dios conocía a David. Cuando iba a ser removido Saúl por medio del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl: el reino te ha sido quitado y Dios se lo va a dar a un prójimo mejor que tú. Dios conocía a David. Sabía que David era una persona mejor que Saúl, una persona con un corazón diferente del de Saúl. Dios sabía, y después lo reconoce y es registrado en la palabra, que David iba a ser reconocido como el hombre conforme al corazón de Jehová. Porque Dios conoce a las personas que le temen. Dios conoce a los que le aman. Dios conoce a los que se acercan a Él. Y ahí la palabra es la misma que se ocupa con conocer a Dios. Dios conoce a las personas, Dios está seguro, Dios los comprende, los entiende, los identifica. Entonces, siendo conocidos por Dios significa ser reconocidos por Dios. Y esto hay que tomarlo muy en serio, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús va a apartar las ovejas. ¿De quiénes? De los, dígamelo alguien fuerte, de los cabritos. Ahora, el asunto es este. ¿Y usted cómo sabe si usted es cabrito o es oveja? Va, por aquí pongámonos serios ya. ¿Usted es cabrito o es oveja? Ahora, luego de que usted se identifique a usted mismo, sepa, Dios ya lo sabe. Porque puede ser que usted se considere oveja, pero Dios dice cabrito. Puede ser, hermano, que usted así con un sentido de mucha humildad diga: no, si yo sé que, verdad, yo me comporto como un cabrito, pero por esa humildad Dios dice oveja, raspadito, pero oveja. Pero el asunto es que usted se identifique a usted mismo y que usted no solamente llegue al punto de conocer a Dios, sino que desarrolla una relación con Dios donde Dios lo reconoce a usted. Y ahí está la clave, hermano. Ser conocido por Dios es algo que nos lleva todavía más allá al punto de ser identificado y ser reconocido. Y en la Biblia yo veo que Dios reconoce a los suyos. Dios obra y se manifiesta a favor de aquellos que Él conoce. Imagínense los términos que se ocupa en la palabra, como en el caso de Jeremías. Antes que nacieses, te conocí, dice el Señor. O sea que Jeremías no había nacido, pero Dios ya conocía el carácter, la voluntad, la disposición. Es como lo mismo con Jacob y Esaú. No habían hecho nada todavía si no habían nacido. Pero ¿qué dice la palabra? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Dios conocía que Jacob tenía o tendría un corazón inclinado hacia las cosas espirituales.
Y que Esaú tendría un corazón inclinado hacia la vanidad, hacia la carnalidad. Y Dios conoce todas las cosas, hermano. Una de las formas más claras en que la palabra lo prueba es que la palabra no está en nuestra boca. Y dice que Dios ya la sabe. ¿Cómo es posible que Dios sepa lo que vamos a hablar? Eso nos revela. Él conoce todas las cosas. Y dice la palabra que Él prueba la mente y escudriña el corazón. Pero en este asunto, que es una cuestión de relación, Dios conoce quién camina como un hijo. Uno puede decir: soy cristiano, soy un hijo, soy creyente, soy ministro, soy siervo. Uno puede decir lo que uno quiera. Pero otra cosa es que Dios diga: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo. Una cosa es que yo lo diga, y otra cosa es que Dios lo diga. Y por eso en el tercer grupo es donde todos tenemos que anhelar estar, iglesia. El grupo de los que son conocidos por Dios. Porque nosotros podemos ser una congregación que conoce a Dios. Conoce la palabra, conoce las promesas, conoce los tiempos, conoce las dispensaciones, entiende los planes de Dios, entiende los misterios, como dijo el apóstol Pablo. Conoce una revelación de la Biblia, conoce la voluntad, la forma de obrar de Dios, la forma en que Dios habla, conoce a Dios. Pero Dios no nos conoce. Dios no nos reconoce. Dios no nos identifica como parte de su pueblo. Y ahí es donde radica la importancia de que el apóstol Pablo corrigiera lo que estaba escribiendo. Siendo conocidos, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios. Porque el ser conocidos por Dios nos coloca en una posición de privilegio y de bendición. Y este tema, hermano, que estamos tocando de ser conocidos por Dios, realmente está sustentado en la Biblia. De manera que mi intención y creo el propósito de Dios de que meditemos en esta palabra esta mañana es que nosotros reaccionemos y no nos conformemos con únicamente continuar acumulando información sobre quién es el Dios verdadero. Ya sabemos quién es el que hizo las Pléyades y el Orión. Ya sabemos quién colgó la tierra sobre nada. Ya sabemos que Él es Jehová de los ejércitos, que le puso límite al mar. Ya sabemos, como se le reveló a Job, que Él es el que extendió los cielos con su mano, que Él es el que creó los vientos, las tempestades, que Él es el que creó la bestia. Ya lo sabemos. Ya sabemos que Él se ha manifestado como Redentor. Ya sabemos acerca del reino. Pero más que información, necesitamos relación. Ser conocidos por Dios nos habla de relación con Él. Nos habla de comunión con Él. Nos habla de un acercamiento. Dios se acerca a los que se acercan, dice la palabra. Y vea lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, verso 19. Repite, o es una base para poder asegurar este asunto de la relación y de la identificación determinada por Dios. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora vea la frase: conoce el Señor a los que son suyos. O redactémosla de la manera correcta: el Señor conoce a los suyos. El Señor sabe si usted es suyo o no, pues. Y en ese sentido hay que reaccionar, iglesia. Porque no se trata de tener un caminar religioso de lejos, de tener un caminar intermitente, de seguir al Señor, de apartarse, porque todo eso el Señor lo conoce. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones, los planes, las proyecciones que hay en nuestra mente, en nuestra alma.
Él conoce cuando alguien está en pecado, pero está luchando contra el pecado y quiere ser libre y está dependiendo de Él, y al final Dios lo liberta. Dios conoce a aquel que está en pecado, pero finge que todo está bien porque se está deleitando en el pecado, quiere tener una vida de apariencia, una vida de hipocresía, no quiere cambiar, sino que está fingiendo que no hay nada que arreglar. Dios conoce. Dios sabe cuando alguien le teme. Dios sabe cuando alguien le ama. Dios sabe cuando alguien le adora verdaderamente. Dios lo conoce, Dios lo reconoce y Dios se manifiesta en la vida de esas personas. Entonces vemos aquí en la palabra que la Escritura establece y confirma la idea. El Señor conoce a los que son suyos. Y es en ese sentido que yo quiero retarlo. No se conforme, hermano, con conocer de Dios. No se conforme con acumular información y conocer la sana doctrina, con poder identificar las herejías que se están predicando ahora. No se conforme con conocimiento. Avance al tercer grupo, el nivel de la relación con Dios. No se conforme con tener la información correcta, sino que avance hasta tener la relación correcta. Porque el Señor va a conocerle, le va a reconocer, lo va a identificar. Eso es lo que significa la palabra. Ser conocido por Dios es ser reconocido, ser identificado. Y en Nahum capítulo 1 verso 7 dice la palabra: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. De tanto que han llegado a Él, clamando, invocándole, esperando en Él, poniendo su confianza en Él, por causa de esa relación, ellos son conocidos. Los que confían en Dios, Dios los conoce. Hay gente que de una manera superficial puede decir: no, si yo creo en el Señor, pero Dios sabe que no creen, dicen que creen. Hay gente que incluso puede citar la palabra, porque conocen la palabra y dicen: no, si está escrito, maldito el varón que confía en el hombre. Yo confío en el Señor. Él está diciendo eso, conoce la Escritura y está diciendo que él confía en el Señor, pero Dios sabe si realmente confía en Dios o si de una manera escondida, engañosa, está confiando en el hombre. Esto se puede dar cuando a usted le hacen una promesa. Le prometen ayudarle, le prometen apoyo con una deuda, con trabajo, en algún conflicto, en alguna necesidad. Siempre su confianza tiene que estar puesta en Dios, sabiendo que Dios puede usar cualquier persona y cambiar la circunstancia, pero nunca caer en confiar en la palabra de la persona. Nunca depender del brazo humano, sino depender de Dios, porque Él es fiel. Entonces es importante llegar a ese punto donde nuestra relación con Dios nos permite que alguien nos prometa algo, pero nosotros confiamos en que es Él el que va a obrar a favor nuestro, en que es Él el que se va a manifestar. Entonces concluimos que en el tercer grupo lo que tenemos es un grupo de personas que no solamente conocen a Dios, su carácter, su voluntad, su obra, sus promesas, sus mandamientos, sino que por causa de ese conocimiento correcto han cambiado su forma de vivir, se han acercado a Dios, han desarrollado una relación con Dios, y ahora viene el resultado de que Dios los conoce, Dios los identifica, Dios los tiene marcados. Este es el punto. Están marcados como propiedad de Dios. Y usted tiene que asegurarse, hermano, no solo de conocerle a Dios, sino de que Dios lo conozca. Que usted sea identificado por Dios. Que usted sea visto por Dios como propiedad suya. Y esto tiene realmente una aplicación bien amplia. Veamos lo que sucede en la vida del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 6, verso 9. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo, hablando acerca de su experiencia personal, de su vida,
como un ministro de Dios, hermano. Como una persona que ha servido, como una persona que se ha sacrificado, que se ha esforzado por llevar adelante la predicación de la palabra, la extensión del reino y el planteamiento o la plantación de iglesias. Él dice esto, como desconocido, vivimos como desconocidos, pero la realidad es que somos bien conocidos. Ser conocidos o reconocidos en el mundo se traduce en tener fama, ser famosos. Recuerdo cuando en una ocasión vinieron unas personas de Estados Unidos. Yo no me encontraba, ellos querían saber por qué estábamos usando el programa de iSome que nos habían traído los americanos, los esposos Stone, a través del obispo Don Horton. Y yo no estaba, y entonces interrogaron a Gustavo y le hicieron un montón de preguntas relacionadas con el hecho de que con qué autoridad nosotros estábamos ocupando el currículum de videos, que dónde lo habíamos conseguido, que quién nos lo había dado, que quién nos estaba respaldando para que lo usáramos para estar levantando líderes y para estar formando pastores. Pero ahí llegaron al punto donde le preguntaron que quién era yo, que quién me había autorizado a mí para estar usando el material. Pero no conforme con eso, le preguntaron que de qué universidad me había graduado, que qué ministerio o instituto de Estados Unidos o del exterior me respaldaba. Y ahí Gustavo dice que él se enojó, ¿verdad? Y les dijo, bueno, mire, le dijo, puede ser que el pastor ustedes no lo conozcan, pero aquí en el país es bien conocido, porque hay cientos de personas que han venido a estudiar aquí. Puede ser, le dice, que nadie esté respaldando, no lo sé, le dijo él, que nadie esté respaldando el ministerio de enseñanza, pero yo estudié aquí, yo fui formado aquí, y yo sé que el Dios de los cielos está respaldando el ministerio de enseñanza. Dice él que los confrontó porque se enojó, él tuvo un celo por mí. Y entonces él me dice, yo los puse quietos, me dice. Quiero ocupar esa anécdota como un ejemplo. Usted puede ser desconocido por causa de su edad, por causa de su ocupación, por causa de su estudio, de su condición económica. Usted pasa desapercibido. Usted no es alguien importante. Usted no es nadie famoso. Usted no es ni siquiera como aquel que cometió una fechoría, se metió a asaltar y cometió un delito que sabía que lo iban a capturar, y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo, es que quería ser famoso, dijo. Usted puede ser desconocido completamente, menospreciado. Usted puede ser visto como si nada. Usted puede pasar delante de la gente y la gente no sabe que ahí hay un hijo de Dios caminando, que ahí hay un coheredero juntamente con Cristo, o que ahí hay un siervo de Dios que ha servido como un canal para que gente sea salva, para que gente sea sana. Usted puede ser desconocido por el mundo, pero ser conocido por Dios, y vivir en aquel nivel de cuando los exorcistas ambulantes vinieron a querer echar fuera un demonio y ocupaban el nombre de Jesús, al que predicaba Pablo. Y cuando vienen estos 7 hijos de Seba, el demonio les dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco, les dice. Los desconozco, les dice. Y les pegó una desconocida y una arrastrada, que un solo hombre dice que le dio una arrastrada a estos 7 hombres y los mandó desnudos. Es en ese contexto que podemos aprender esto, hermano. Así como yo, sea igual que su pastor, un desconocido, un don nadie. ¿Y quién es él, pues? ¿Y de dónde se graduó? Pues no se ha graduado de ningún lado. Pero ser conocido por Dios, ser respaldado por Dios, ser bendecido por Dios, ser conocido por los ángeles,
ser reconocido por los demonios. Y aunque sea en lo natural como un desconocido, como el apóstol Pablo dice, pero bien conocido, tengo la marca de que soy propiedad del Dios Altísimo. Tengo el sello del Espíritu Santo que mi Dios me ha dado. Y tengo la promesa de que Él va a escribir su nombre en mi frente, que me va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Tengo su promesa de que me va a dar vestiduras blancas, porque Él me ha adoptado como su hijo. El grupo de los que son conocidos por Dios es el mejor grupo al cual podemos pertenecer, porque en ese grupo hay comunión, en ese grupo hay una relación personal. Pablo habla acerca de su experiencia. Él vivía como que si era alguien que estaba haciendo correr un conocimiento religioso, una nueva secta. Estaba yendo en contra de la religiosidad, en contra de la idolatría, en contra de la hechicería, aún en contra de la religión judía. Y lo menospreciaban y lo perseguían. Pero Dios sabía quién era ese hombre. Dios lo reconocía porque Él lo había establecido. Es con ese sentido, hermanos, entonces, que volviendo a la escritura de Gálatas, donde comenzamos, Gálatas capítulo 4 verso 8, cada uno de nosotros debe de anhelar que esta escritura se aplique en nuestra vida. ¿Cómo? En otro tiempo no conocíamos a Dios. ¿Cuántos en otro tiempo no conocían a Dios? No lo conocíamos. No conocíamos su obra, su carácter, su naturaleza, sus planes, sus propósitos. Pero ahora, verso 9, ¿cuántos conocen a Dios? Le conocemos y estamos creciendo en el conocimiento. Y tenemos que recordar las cosas que se nos olvidan de la palabra, promesas de la palabra, mandamientos de la palabra. Conocer a Dios, conocer su carácter, su bondad, saber que Él es fiel, saber que habrá ocasiones en que hay que esperar pacientemente. Pero eso no significa que Él no nos oiga, no significa que Él nos haya desechado, no significa que Él no quiera responder. Él está obrando aún en el silencio. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque le conocemos. Pero lo más importante, desarrollar esa comunión de adoración, esa comunión en la alabanza, esa comunión en la dependencia, esa comunión a través de la gratitud, reconocer los beneficios de Dios cada día, hermano, y tener un corazón dispuesto para servirle. Tener una disposición en el corazón de caminar en su temor, de caminar en obediencia a la palabra, porque esto es lo que hace que Dios nos conozca. Cuando confiamos en Él, Dios nos conoce. Cuando le amamos, Dios nos conoce. Cuando le tememos, Dios nos conoce. Dios conoce quiénes son suyos. Dios conoce quiénes son propiedad de Él. Y ese es el tercer grupo, siendo conocidos por Dios. Así que el reto esta mañana, mis hermanos, es que mientras continuamos creciendo en el conocimiento de Dios, de su palabra y de su voluntad para nuestra vida, lleguemos al punto donde desarrollamos una relación personal con Él. Yo creo que en las iglesias cristianas se da este fenómeno. Hay ciertas personas, y probablemente la mayoría nos pasa eso, hay un tiempo de llegar como visita, como visitante. Pero llega un tiempo donde hay que tomar la decisión: quiero integrarme a esta familia. Y el reto es para usted esta mañana. Usted ha estado oyendo de Dios, ha estado conociendo la palabra de Dios, pero ahora tiene y puede tomar la decisión de que Dios lo conozca, de que Dios lo adopte como su hijo y que Dios lo reconozca como su hijo por medio del acto personal y la decisión suya de entregarle su vida a Cristo. Pero también se da este otro fenómeno: hijos de padres evangélicos que se criaron en la iglesia y creen que por nacer de hijos de padres cristianos son cristianos. Yo siempre hago esa broma, ¿verdad?, de la gente que en la solicitud de membresía o en la solicitud de inscripción del SEM
dice, edad, 25 años. Tiempo de ser cristiano, 25 años. Nació cristiano. No, usted no puede tener la misma edad que el mismo tiempo de ser creyente. Tiene que haber un punto en su vida donde usted conoció a Dios. Amén. Pero luego tiene que haber un punto en su vida donde Dios lo conoce a usted. Y dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. Este es mi siervo. Qué bueno, hermano, que Dios hable en esos términos. Este es mi siervo. Tú eres mi siervo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú eres mi amada. Tú eres mi amado. Y de eso nos habla el tercer grupo. Entonces, dirigiéndome a las personas, y no solamente en esta congregación, sino cualquiera que pueda estar viendo este mensaje, dirigiéndome a las personas que pueden estar durante un tiempo en la iglesia asistiendo como visitantes, llega un punto donde ya han oído de Dios, de su carácter, de su voluntad, y llega la necesidad, llega el punto donde hay que tomar la decisión de conocerle, de entrar en una relación personal con Él. Y lo mismo con los jóvenes, aquellos que se criaron en la iglesia, que papá y mamá los traían o que su mamá los traía a la iglesia y fueron criados en el evangelio y aprendieron la rutina de los cantos rápidos, de los cantos lentos, de orar, de la predicación de la palabra. Pasaron por el proceso doloroso y cruel cuando los sacaron de la sala cuna y los mandaron al castillo. ¡Ay, qué terrible! Y después los sacan del castillo y los meten a las clases. Y crecieron en ese ambiente. Y ahora están aquí como jóvenes, ya proyectándose hacia la vida adulta. Pero Dios no los conoce, porque tienen religión, tienen información sobre quién es Dios, pero no tienen comunión con Él. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero